La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Lu Shen, un chico común y corriente que estaba siendo reprendido por su profesor, debido a que había estado tomando siestas en medio de clases, a pesar de que faltaban pocos días para el examen que definiría el futuro de todos los alumnos, y en donde para aprobarlo debían contar con un mínimo de 0.8 puntos de energía. De lo contrario, tendrían una vida de completos fracasos. El resto de alumnos parecían tratar al prota, digamos que de una manera bastante despectiva, por ser de los que menor energía poseían en todo el instituto. De seguir así, no podría obtener ni siquiera un trabajo como constructor. Aún así, Gustavo, el mejor amigo del chico, le dijo que no debía preocuparse demasiado por esto, ya que bastaba con que alcanzara el promedio mínimo de energía para encontrar un trabajo cómodo. Tener niveles altos de poder solo era necesario para las personas que aspiraban a convertirse en guerreros, pero para tipos fracasados como ellos, eso era imposible. Dejando eso de lado, mientras el buen Lu Shen regresaba a casa, nos explican un poco mejor cómo funcionaba ese mundo. Y resulta que en ese lugar lo más importante era la energía vital con la que contaba cada ser humano, ya que de eso dependía su estatus en la sociedad y qué trabajo podría desempeñar. Por lo que el prota, al contar con una energía bastante pobre, estaba destinado al fracaso. Pero bueno, al volver a casa, sus padres estaban esperando por él. Al parecer su padre llevaba un trabajo bastante duro por poseer poca energía. Aún así, trabajaba sin descansar para brindarle al prota las mejores pociones y que así este mejorara su nivel. Sin embargo, esto no parecía estar funcionando, ya que Lu Shen, a diferencia de su hermana, que era una especie de prodigio, no había logrado tener un aumento de energía desde hace algún tiempo. Por lo que todos los días realizaba una rutina de ejercicios bastante estricta, y mientras la realizaba nos explican un poco mejor el por qué en su mundo es tan importante el ser fuerte. Y resulta que hace 300 años habían aparecido algunas grietas dimensionales que trajeron consigo bestias que arrasaban con todo a su paso, y a las cuales las armas no les hacían ni cosquillas. Por suerte los humanos comenzaron a desarrollar habilidades especiales a través de su energía para enfrentarlos. Aún así, a pesar de eso, la humanidad continuaba perdiendo la batalla. Pero volviendo con el prota, luego de finalizar su rutina de ejercicios, terminó por quedarse dormido nuevamente, y al hacerlo, como todos los últimos días, tuvo la misma pesadilla, despertando en una especie de mundo post-apocalíptico. Sin embargo, esta vez, cansado de huir, decidió enfrentar al zombie que lo había estado persiguiendo. Así que, sacando fuerzas de donde encontró, fue capaz de acabar con la criatura. Sin embargo, al hacerlo, una especie de aura proveniente del zombie se impregnó en su cuerpo, dándole acceso a las memorias de las personas a las que había eliminado. Y no solo eso, incluso obteniendo sus habilidades, gracias a las cuales le fue muy sencillo acabar con otro zombie que lo atacaba. Lu Shen no entendía qué carajos pasaba, pero de algo estaba seguro: se había apoderado de las habilidades de los tipos a los que había derrotado. Lamentablemente, a pesar de estar sorprendido, ser más fuerte en los sueños no le servía para nada, si en la realidad continuaba siendo un completo perdedor. Aún así, a pesar de saber de que todo era un sueño, la sensación de tener más poder era demasiado real, por lo cual decidió investigar un poco más en el lugar. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, de la nada comenzó a sentir algo raro. Momentos después apareció en su cuarto siendo llamado a comer por su hermana, ya que sí, el chico había despertado justo cuando las cosas se comenzaban a poner buenas. Por cierto, nos presentan a la hermana del chico, Lucy, la genio que nos habían mencionado hace ratos, y la cual parecía ver al pobre chico con desprecio por su bajo poder. Sin embargo, quedó bastante sorprendida al ver el nuevo físico al que había llegado el buen Lu Shen, creyendo que quizás se había estado entrenando como se debía. Aunque eso, digamos que no era del todo cierto, ya que su nuevo estado físico incluso sorprendió al prota, quien no sabía cómo carajos había obtenido esos abdominales de la noche a la mañana. Además de recordar los estilos de batalla que utilizaban los zombies que había derrotado, llegando a la conclusión de que quizá se había llevado la experiencia al mundo real. Así que, sin perder tiempo, al día siguiente se presentó en el gimnasio de la ciudad, una especie de establecimiento, digamos que para gente de dinero, para comprobar nuevamente su nivel de energía. El prota se sometió a la prueba de medición para conocer su nivel actual, quedando totalmente impactado al darse cuenta de que su poder actual era de 0.96, siendo que anteriormente apenas alcanzaba el 0.60. El cambio había sido radical, por lo que sin perder tiempo también se sometió a la prueba de fuerza física, en donde de utilizar los conocimientos de los zombies logró obtener un resultado de 113, cuadriplicando sus resultados anteriores. Lu Shen no lo podía creer, la evolución había sido abismal. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo subiendo de nivel 100 años en el futuro.
Bueno, continuando con la historia, Lu Shen, al conocer su nueva fuerza, de inmediato regresó a casa para tomar una siesta bastante larga. Lamentablemente el tipo no pudo pegar el ojo. Aún así, usó ese tiempo para entrenar su cuerpo como de costumbre, aunque esta vez no utilizó su vieja rutina, sino algunos de los tipos que había derrotado, dándose cuenta de la enorme diferencia que existía entre ambas rutinas. La suya, en comparación, parecía un simple calentamiento. Esto porque con las nuevas posturas, el chico podía sentir como su cuerpo manejaba de mejor manera el flujo de energía. Y no solo eso, ya que gracias a los nuevos conocimientos, aprendió que debía controlar su respiración en todo momento, incluso cuando iba al baño. Ese sueño había resultado ser una mina de oro. Aún así, existía un pequeño inconveniente, y resulta que debido a los nuevos entrenamientos que requerían más exigencia física, su cuerpo necesitaba mejores alimentos y suplementos, ya que los que su familia a escasos recursos le brindaban eran demasiado escasos, por lo cual debía buscar una fuente de ingresos rápidamente. Lo primero que se le ocurrió fue optar por una beca que su instituto le daba a los estudiantes prodigios, aunque claro, para eso era necesario mostrar talento, por lo cual en el entrenamiento que se llevaba a cabo todos los días durante clases, había decidido mostrar un poco de sus nuevas habilidades. Su profesor, como siempre, presumía de su mejor alumno, este tipo de aquí, Javier Morales, el mejor estudiante del instituto y el que mayor cantidad de energía poseía, lo que obviamente despertaba la admiración y la envidia del resto de sus compañeros. El prota sabía que si quería mostrar su talento debía enfrentarse y derrotar al tal Javier Morales. Por suerte, la oportunidad se presentó ante él, cuando su profesor le pidió a los alumnos que uno de ellos tuviera un enfrentamiento de práctica contra el chico. Por supuesto, nadie tenía la intención de enfrentar a ese monstruo, que podría destrozarles más que un simple hueso, haciendo que el profesor llegara a la conclusión de que su clase estaba repleta de fracasados. O bueno, eso hasta que nuestro prota, como todo un capo, se ofreció voluntariamente. Todos estaban impactados por su decisión. Incluso su amigo le dijo que no lo hiciera, ya que si conseguía una fractura estando tan cerca del examen, no podría optar ni siquiera por un puesto de constructor. Aún así, el prota no se retractó y continuó con la decisión, que asombró bastante al profesor. O bueno, eso hasta enterarse de que en la última prueba el chico había promediado un 0.6 en nivel de poder, razón por la cual le recomendó tratar de salir con el menor daño posible. Pero bueno, una vez el profesor les explicó las reglas del combate, la batalla comenzó. Javier estaba bastante confiado de su poder y sorprendió a todos cuando lanzó un rápido ataque contra Lu Shen, y siendo sinceros, hasta yo quedé sorprendido con el ataque. Pero el buen Lu Shen, ahora que tenía el conocimiento de un ex militar zombie, fue capaz de evadir su ataque y con una contra espectacular mandó volar al otro chico, dejándolo fuera de combate y terminando así el encuentro con un solo movimiento. Nadie podía creer lo que veía. Lu Shen había derrotado a Javier con un solo golpe. ¿Cómo carajos aquel perdedor se había vuelto tan poderoso? El profesor no podía creerlo. Javier había quedado bastante malherido. Aún así, luego de que este fuera enviado al hospital, le pidió a Lu Shen que lo acompañara a su oficina para hablar con él sobre algunos asuntos. Mientras tanto, el mejor amigo del prota aún no entraba en sus cabales. Claro, después de haber presenciado ese espectáculo, su mejor amigo, que hace unos días era más débil que él, había derrotado al mejor alumno del instituto. Mientras tanto, una vez el prota estuvo en la sala del profesor, este último le preguntó si acaso había consumido algún tipo de droga para potenciar sus habilidades, o si acaso le había mentido en su nivel de poder. Lu Shen obviamente negó todo lo anterior. El profesor decidió realizarle un examen de energía para saber si estaba diciendo la verdad o no. Lu Shen, sin nada que temer, muy tranquilo, se sometió a tal prueba, sin esperar que el resultado arrojara un asombroso 1.5. El profesor no podía creer lo que veía. El chico había logrado duplicar su anterior resultado. Ahora incluso podía ser considerado un artista marcial de primera clase a sus solo 18 años, algo muy asombroso no solo en su escuela, sino incluso en la ciudad. Pero eso no era todo, ya que cuando el chico se sometió a la prueba de poder, destrozó el aparato que analizaba las fluctuaciones. Este chico, su poder no solo es el de un artista marcial de primera clase. Pero bueno, una vez concluidas ambas pruebas, el tipo le preguntó a Lu Shen si provenía de alguna familia distinguida que le hubiera brindado entrenamiento especial o algún tipo de poción de apoyo. Obviamente el prota le respondió que no, él provenía de una familia bastante humilde. Debido a esto, el profesor nos cuenta un poco más de su vida. Resulta que después de graduarse había servido en el frente de batalla durante algún tiempo, un lugar donde se había dado cuenta de lo tan aterradores que eran los monstruos y la enorme diferencia que existía entre ellos y la humanidad. Claro, a diferencia de unos cuantos tipos que para él también eran monstruos capaces de lidiar con esas criaturas, y quizá el prota era uno de ellos. Pero bueno, regresando al presente, el tipo le ofreció al prota todo el apoyo que necesitara, y como ya sabemos, eso era justo lo que Lu Shen buscaba, y le pidió únicamente dos cosas: financiamiento monetario y un poco de flexibilidad en sus horarios de clases, a lo que sin poner ningún tipo de objeción, el profesor le otorgó esos recursos. Además, accedió a darle una tarjeta dorada que contaba con bastantes fondos. Pero bueno, una vez Lu Shen se marchó de su oficina, el profesor llegó a la conclusión de que había encontrado un diamante en bruto. Pequeña interrupción, banda, para decirles que
que si les está gustando este video, por favor se suscriban, dejen su poderoso like y un comentario con la frase subiendo de nivel, para que así YouTube recomiende un poquito más este video y el editor pueda tomarse su coquita. Bueno, continuando con la historia, luego de que el buen Lu Shen consiguiera los recursos necesarios, decidió echar una visita al lugar donde solían comerciarse pociones potenciadoras, dándose cuenta cómo muchas familias invertían grandes cantidades de dinero para potenciar la energía de sus hijos, recordando cómo sus padres se rompían la espalda para conseguirle algunas pociones de bajo precio. Sin embargo, estaba decidido a cambiar eso y hacer que el estilo de vida de sus padres mejorara. Lucy, papá, mamá, seguiré haciéndome más fuerte por ustedes. Pero bueno, después de comprar lo necesario, el prota volvió al mundo de sus sueños para obtener más experiencia y continuar revolucionando. Así que decidió dirigirse a una especie de base que había visualizado en los recuerdos de los zombies a los que se había cargado, y luego de eliminar a algunos más de ellos, logró llegar hasta la ciudad en la que se encontraba tal base, una ciudad que al igual que en Shingeki se encontraba rodeada por enormes muros. Sin embargo, tales muros estaban destrozados, lo que hacía cuestionarse al chico qué carajos tenían la fuerza para traspasar tales murallas. Y mientras analizaba el perímetro, en el edificio que más destacaba pudo detectar la presencia de otro zombie, aunque no igual al resto. El aura que este emanaba era monstruosa al grado de hacerlo retroceder. Debido a esto, tomó la decisión de no acercarse a ese lugar por el momento. Comenzaría inspeccionando las zonas más cercanas al perímetro en el que se encontraba, llegando hasta una especie de vivienda abandonada, cuya familia quizá había sido convertida en zombie. Al analizar la zona, pudo descubrir una especie de sistema operativo que se presentó ante él. Sin embargo, lo que sorprendió al prota no fue el sistema operativo en sí, sino que este podía comunicarse en su idioma. Aún así, no quiso apresurarse en su deducción, creyendo que quizá el sistema podía adecuarse al idioma que la persona que lo estaba utilizando manejaba. Así que le preguntó sobre los últimos eventos que se habían dado en su mundo. Los más destacados eran que habían estado lanzando naves para explorar el espacio exterior, además de que varias de sus bases que poseían artistas marciales de nivel 10 habían caído. Al escuchar esto, el prota llegó a la conclusión de que ese mundo utilizaba las mismas escalas de poder que el suyo. Poco después de esto, más información apareció ante el chico, revelándole cómo a pesar de los grandes avances tecnológicos de esa civilización, no habían podido hacer nada ante los monstruos, por lo cual habían terminado extinguiéndose. Claro, antes de eso intentaron evacuar a otro planeta por medio de naves espaciales, pero eso no dio resultado. A pesar de toda la información que el chico había recaudado, había algo que lo estaba molestando, así que le pidió a la supercomputadora que le mostrara la historia completa de ese mundo. Sin embargo, al verla descubrió algo espeluznante: la historia de ese mundo era la misma del suyo. Ahora entiendo, el mismo idioma, división de rangos de poder. Lo que acabo de ver no es el fin de otro mundo, es mi mundo dentro de 1000 años. Rápidamente el chico buscó la información archivada sobre él, descubriendo que su yo del pasado había sido un donadie que únicamente había vivido durante 28 años. Después de eso, quiso obtener información de su hermana, pero como esta sí había sido alguien importante, necesitaba registrar su sangre en el sistema para tener acceso a esa data, claro. Sin embargo, poco después de hacerlo, los datos de este fueron registrados en la compu, cambiando por completo sus antiguos registros en ella, ya que ahora la información mostrada revelaba que el prota había sido un soldado raso. Aún así, no había destacado demasiado, esto porque a pesar de haber demostrado gran talento en su instituto, no había logrado consolidar su poder, quedando como un simple elemento más en el campo de batalla. Esto lo hizo darse cuenta de que sus acciones tenían el poder para cambiar el futuro. Claro, para eso necesitaba continuar fortaleciéndose, ya que por el momento las habilidades que había obtenido no serían suficientes. Eso sí, había llegado a la conclusión de que salvar el futuro estaba en sus manos. Yo, Lu Shen, seré quien cambie la historia y salve la humanidad. Yo soy la chispa que encenderá el fuego. Bueno, luego de esto, al siguiente día, una vez el chico volvió al mundo real y continuó con su vida como de costumbre. Aún así, ahora tenía el beneficio de saltarse las clases que quisiera. Y claro, contar con más tiempo para entrenar. Incluso su madre y su hermana habían comenzado a notar los cambios en Lu Shen. Pero vayamos al grano. Una vez el prota volvió a su habitación, estaba por iniciar su nuevo entrenamiento. Aunque antes de eso, recibió una llamada de su profesor, informándole que su beca había sido aprobada. Aún así, no le habían otorgado el permiso para faltar a clases con tanta normalidad, pero el prota le explicó que no tenía tiempo que perder si quería convertirse en el puto amo. Y bueno, después de terminar la llamada, comenzó con su nueva y mejorada rutina de entrenamiento, ya que la única manera de conseguir más recursos era demostrando más talento. Y nos revelan cómo en su anterior sueño le había pedido al sistema operativo que le brindara información de las mejores técnicas de entrenamiento obtenidas durante los últimos años. Y después de filtrar un poco la información, llegó hasta lo que estaba buscando: métodos de formación que habían sido creados por los 3 mejores guerreros de la historia. Entre ellos
ellos el entrenamiento del cuerpo, la respiración del fuego y la visión de cristal. A pesar de que los métodos solo contaban con técnicas introductorias, su valor era incalculable. Esto porque quizá esos maestros habían heredado todo ese conocimiento para que alguien pudiera salvar a la humanidad, razón por la cual el chico estaba dispuesto a darle el mejor uso a esa data. Rápidamente comenzó a poner en práctica algunas de ellas, como la del cuerpo universal, que le permitía fortalecer por separado cada una de sus células, o la respiración de fuego, que lograba darle un mejor funcionamiento a lo más necesario en batalla, controlar su ritmo, además de la última, la visión de cristal, la cual sin embargo aún no entendía cómo funcionaba del todo bien. Estos mismos entrenamientos los había estado realizando ahora mismo en el presente, logrando expulsar todas las impurezas acumuladas en su cuerpo. Los avances que estaba realizando eran a pasos agigantados. Pero bueno, poco después de terminar con el entrenamiento, el chico recogió la beca que había obtenido en la oficina del profesor, además de un permiso para asistir únicamente una vez por semana a clases. Luego de esto, decidió comenzar la creación de sus propias pociones de refuerzo, ya que sabía que las suyas serían más eficientes que las actuales. Sin embargo, para eso existía un pequeño problema, y era que debía conseguir un laboratorio en donde crearlas. Lo malo era que a pesar de haber buscado en muchas farmacias que le alquilaran un espacio, nadie quería prestarle sus instalaciones a un adolescente. Lu Shen comenzaba a perder las esperanzas hasta que llegó a una especie de farmacia rudimentaria, en donde el empleado parecía, digamos que muy distraído. Bueno, eso hasta que el prota lo hizo entrar en razón. ¿Vas a atenderme o buscas morir? Una vez el chico reaccionó, aceptó llegar a un buen trato con el prota, alquilándole el laboratorio de su farmacia por algunas horas. Claro, el precio de esas horas costaría un ojo de la cara. Sin embargo, por el momento, eso no significaba un problema para Lu Shen, quien una vez estuvo en el lugar adecuado, comenzó a realizar una fórmula básica para no cometer errores en su primera vez, y luego de algunas horas trabajando, por fin terminó el tónico que buscaba. Sin embargo, al ingerirlo, un intenso olor recorrió todo su cuerpo. Eso sí, unos momentos después, toda la energía que había perdido por el intenso entrenamiento había sido restaurada. La medicina era un éxito. Pero este fue interrumpido por el chico de antes, quien le dijo que tenía que largarse, ya que su jefa y dueña del lugar había llegado. Es aquí donde nos presentan a esta chica de aquí, Sofía, la cual al parecer era una desarrolladora de tónicos que actualmente estaba trabajando en una poción que revolucionaría la industria de la medicina. Aún así, no había logrado realizar avances significativos. Pero dejando eso de lado, la chica al revisar el lugar se dio cuenta de que alguien había estado trabajando en su laboratorio, haciéndola enfurecer con el recepcionista de la tienda, el cual no encontraba forma de salir del problema, ya que sabía que la chica no creería ninguna de sus excusas, razón por la cual al final terminó siendo despedido. Luego de despedirlo, Sofía continuó inspeccionando su laboratorio, descubriendo los rastros que Lu Shen había dejado en su equipo de trabajo. Sin embargo, mientras lo hacía, encontró una de las muestras pertenecientes al tónico creado por el prota, el cual decidió probarlo por mera curiosidad, pero al hacerlo quedó impactada. Rápidamente interceptó al recepcionista que ya se estaba despidiendo de su trabajo para preguntarle quién carajos era la persona que había utilizado su laboratorio, esto para poder contactar con esa eminencia. El chico, bastante sorprendido sin saber qué hacer, le pasó el contacto que Lu Shen le había brindado, y sin perder el tiempo, Sofía se puso en contacto con el chico, el cual luego de tomar su nueva poción había continuado perfeccionando su método de combate, y al recibir la llamada escuchó la propuesta de Sofía, quien ofreció trabajar juntos y financiar su investigación, a lo que el prota, que sabía que esto pasaría tarde o temprano, decidió acceder. Eso sí, lo haría dentro de una semana. Sofía, que no podía esperar tanto, le pidió al recepcionista que lo buscara, y de encontrarlo obtendría una recompensa bastante grande. El chico, sin pensarlo, aceptó encantado, pero le preguntó si estaba segura de lo que decía, ya que en realidad tal maestro no era más que un chico de preparatoria, dejando en completo estado de shock a Sofía al saber que existía ese tipo de prodigio. Regresando con Lu Shen, como todas las noches, continuaba fortaleciendo su cuerpo en el futuro. Claro, por medio de sueños, cada vez comenzaba a acercarse más a la zona donde se encontraban los zombies con auras más amenazantes. Y ahora mismo estaba por enfrentarse a un zombie que se diferenciaba de los demás, ya que parecía haber sido alguien de temer. Y efectivamente, había logrado darle una buena batalla al chico, llegando por algunos momentos ponerlo contra las cuerdas. Por suerte, gracias a una ráfaga de combos, aprendidos mediante los recuerdos de algunos zombies experimentados, fue capaz de salirse por la tangente y darle el golpe final a la criatura. Aún así, el chico no celebraba sus victorias, ya que sabía que las personas a las que ahora estaba derrotando habían sido héroes que lucharon en el frente para proteger a sus familias. El espíritu de los héroes nunca morirá. El prota, después de obtener los recuerdos de ese tipo, sabía que había logrado derrotarlo únicamente porque le faltaban algunos miembros del cuerpo, además de haber perdido su conciencia. De no haber sido por eso, ahora sería él quien estuviera en el suelo. Pero bueno, el chico continuó derrotando a los zombies de menor nivel, poniendo en práctica algunas de las técnicas que había aprendido mediante la combinación de sus conocimientos, como el potenciador estelar que lanzaba una ráfaga de energía a su alrededor.
Y bueno, regresando al presente, el chico decidió checar cuánto había crecido en los últimos días, así que visitó el gimnasio en el que había medido su poder hace algún tiempo. La recepcionista estaba segura de que su energía no crecería de la noche a la mañana. Aún así, ya que le parecía guapo, decidió prestarle una de las salas. Al checar su nivel, el prota descubrió que su esfuerzo no había sido en vano, ya que los números habían crecido drásticamente, pasando de un simple 0.6 a un poderoso 15.63, el grado necesario para ser denominado guerrero de nivel 2. Y claro, no solo eso, ya que en la prueba de fuerza física demostró un poder abrumador. Pero bueno, una vez terminada la prueba, se marchó del lugar normalmente, despidiéndose de la recepcionista que lo veía, muy emocionada. Aunque al hacerlo se topó con algunos chicos de familia adinerada, los cuales solían entrenar en ese lugar, y quienes se interesaron un poco en el chico, en especial el hermano menor, que quería saber el resultado de la prueba de Lu Shen. Claro, para saber qué tan superior era su poder en comparación a alguien mayor y de escasos recursos. Su hermana mayor lo puso en su lugar, diciéndole que no debía compararse con alguien que no había tenido el apoyo financiero de sus padres como lo había tenido él. Aún así, terminó accediendo a conocer los resultados del prota. La recepcionista aceptó mostrárselos, ya que era la única persona que había tomado el examen durante todo el día. Sin embargo, al revisarlos, ambos quedaron impactados. ¿Cómo carajos ese podía ser el nivel de alguien en secundaria? La chica, en estado de shock, rápidamente le dijo a la recepcionista que le proporcionara toda la información del chico. Debían encontrarlo lo antes posible. Ese tipo era un descubrimiento increíble. Regresando con el buen Lu Shen, luego de verificar su poder, se había dirigido al examen de certificación que se estaba realizando ese mismo día, para así obtener su licencia como artista marcial. Claro, si era posible, de nivel 2. Aunque no estaba seguro de estar a ese nivel, ya que el medidor de antes podía ser no tan exacto, como el caso de algunas personas que obtenían una puntuación inferior. Al llegar a la sala de reunión, se topó con una fila enorme de personas esperando para realizar el examen. Sin embargo, entre ellos, el que más destacaba era este tipo enorme de aquí, quien al realizar el examen, su solo poder desató una increíble ráfaga de viento en toda la sala, mandando a todos a volar, claro, a excepción del prota, y obtuvo el grado de guerrero de nivel 3. Todos estaban asombrados por ese resultado. Bueno, todos a excepción del prota, quien a diferencia de los demás que habían perdido su motivación, fue el siguiente en tomar el examen. Pero me pareció un buen momento para terminar con el video, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota se somete al examen obteniendo una calificación increíble y dejando con menos ganas de tomar el examen al resto de aspirantes, además de que varias instituciones intentan reclutarlo una vez su poder se da a conocer. Pero todo eso sucede en la siguiente parte del resumen, que traeré cuando este video alcance los 15,000 likes y 1000 comentarios. Además, si llegamos a los 2000 seguidores en Instagram, puede que lo traiga lo antes posible. Así que ya saben, lo dejo en sus manos y sin más, sayonara.